Hola, mi nombre es Zaida Julieta Aramayo Berríos. Ahora tendremos la oportunidad de poder repasar el tema, la denotación y la connotación en el texto. Para ello, antes de nada, vamos a introducirnos a todo lo referente a la denotación. La denotación es lo opuesto a la connotación. En este sentido, al momento de formular una oración, frase, texto o imagen, en esta se estará diciendo exactamente lo que es, lo que se ha expresado, ni más ni menos. No hay nada oculto en una denotación. En este sentido, no existe una manera indirecta o encubierta de expresar lo que se está diciendo, por lo que se puede decir que es una manera explícita de dialogar. He ahí tenemos algunos ejemplos de denotación. El significado de denotativo, que vendría a ser en este caso de perro, animal, cánido, doméstico, etc. Y el significado de connotativo, perro, chucho, y aquí se tiene la imagen. Y dentro de ello cabe relevar también las características de la denotación, pues son aquellas que reconocemos en una obra sin esfuerzo, o sea, a simple vista. Otro, el significado es general, es decir, es común. Otro, la denotación pretende objetivizar y hacer consciente. Y otro, se apoya en el código lingüístico, es decir, en el conjunto de signos lingüísticos que ofrece el lenguaje. Dentro de ello, el lenguaje denotativo es el objetivo acorde con la realidad, aquel que se emplea para decir las cosas tal como son, se presentan con toda claridad, con el ánimo de ser entendido por los receptores u oyentes, sin utilizar ningún tipo de simbologías. El lenguaje denotativo se refiere de modo directo a un hecho o dato. Lo denota, lo nombra y se encuentra en textos no literarios. Eso hay que relevar. Dentro de las características es importante el significado que el significante. Su intención es transmitir información. Su lectura no se cambia. Vamos ahora al estudio de la connotación. La connotación es aquella que expresa más de un significado. Es el sentido figurado de las palabras, es decir, se utiliza en la literatura, en el cine, en algunos campos como ser el periodismo, el humor, la publicidad, etc. Dentro de ello tenemos este ejemplito, el significado connotativo, que aquí se tiene, y el significado denotativo. Vamos a ello a mencionar las características de lo connotativo. Es aquello que uno deduce de una obra y no viene explícitamente. Otro, el significado es propio. Otro, la connotación es subjetiva, inconsciente. Otro, la connotación es más fragmentaria, es decir, se podría señalar un significado único para un solo hablante o un significado de determinados grupos de hablantes. Otro se apoya en el código estilístico y retórico en cuanto a la connotación. Vamos al siguiente cuadro. Es necesario relevar que en la connotación
se hace uso del lenguaje figurado, tal como tenemos en esta diapositiva, como son los tropos. ¿Qué son los tropos? Los tropos son figuras literarias que utilizan las palabras o frases en un sentido distinto al que les corresponde, aunque tenga alguna relación de semejanza con su uso habitual. Entre estas tenemos la ironía, sinécdoque, antonomasia, metonimia, metáfora, hiperbatón y etopeya. Vamos con el siguiente. Vamos con la explicación de la ironía. En cuanto a esta figura, la ironía consiste en transmitir la información completamente contraria al mensaje que se dice o que se escribe. Por ejemplo, para rechazar una amenaza, estoy temblando de miedo, vendría a ser la ironía verbal. Por antonomasia, que es otra figura literaria, pertenece a los tropos, este se utiliza para designar algo o alguien por su cualidad representativa. Por ejemplo, la ciudad eterna, por Roma, la ciudad del amor, París. Y vamos a lo que es la sinécdoque. En cuanto a la sinécdoque, este consiste en usar una palabra por otra que limita o extiende su significado. Por ejemplo, el acero por la espalda, 2 veranos en vez de decir lugar de años. Y tenemos este otro que es la metonimia, que es una especie, en este caso también es un tropo, que consiste en designar algo con el nombre de otra cosa. Puede ser tomando el efecto por la causa o viceversa, que en este caso puede ser, por ejemplo, dame tu teléfono, que quiso decir dame tu número telefónico. Continuamos. Vamos a las siguientes figuras. Ahí tenemos a la figura del tropo, que es la metáfora, que significa llevar más allá, es decir, trasladar, representa en esencia el sentido figurado. Se puede producir por semejanza o analogía. Por ejemplo, tus labios son pétalos perfumados. Los labios se están asemejando con los pétalos perfumados. Tenemos esta otra figura, el hiperbatón. Es una figura retórica que se utiliza para intercambiar el orden que se van a utilizar las palabras. En este caso, podría ser, por ejemplo, las señoras pacientemente hacen fila en el supermercado. Entonces sería, las señoras hacen fila en el supermercado pacientemente. Continuamos con la siguiente figura. Tenemos ahí lo que es la etopeya. Esta figura literaria en la que el autor describe a un personaje por su conducta. En las acciones pueden ser las costumbres y cualidades espirituales. Por ejemplo, su vivir se asemeja en el andar sin descanso a un evangelista del civismo cuya inmensa caída de prosélitos él viera por 6 lustros alimentando muchedumbres, libertando galeotes, etc. Pertenece a Guillermo León Valencia. Dentro de ello cabe relevar la explicación en cuanto al lenguaje connotativo. El lenguaje es uno solo, pero se habla
en dos órdenes de significación, que el primero es la denotación, una palabra que quiere decir exactamente lo que es, pero la connotación o el lenguaje connotativo ya es esa orden de significación que se refiere a las diferentes acepciones que le damos a la palabra. De ahí que tenemos un ejemplo, como ser la palabra cabeza, que esta tiene diferentes acepciones. Uno puede ser parte del cuerpo humano, también utilizada para decir cabeza de familia, cabeza de la empresa, etc. Dentro de ello, la connotación propia y compartida. La connotación propia y compartida es individual. Puede ser en casos excepcionales en que alguien elabora un lenguaje propio y dialecto, cuyas claves, por otra parte, ha de dar a conocer su pena de no ser entendido. Esto puede ocurrir a veces en los textos literarios en los que, en virtud de ciertos usos contextuales y frecuencias de aparición, alcanzan connotaciones específicas. De ahí que tenemos este ejemplo. Es una jirafa, denotación, es un animal, y su connotación es una persona. Y bueno, espero haber sido de gran apoyo con este material. Muchas gracias y será hasta otra oportunidad.